Muy, pero muy bienvenidos, mis queridos telepensantes. Volvemos con las entrevistas que se nos habían caído dos las semanas anteriores y volvemos con quién, con un experto que se ha posicionado en el tema de la discusión más relevante, probablemente que tenga, o una de las más relevantes, el diseño de nuestra nueva constitución, cuál es el régimen presidencial, parlamentario, semiparlamentario. Les traje, en esta ocasión nos acompaña Arturo Fonten. Él es filósofo, ensayista chileno, novelista, Master of Arts, Master of Philosophy en la Universidad de Columbia, y ha publicado varios libros, entre ellos Poemas Hablados, Oír su voz, Tu nombre en vano, pero el último ha sido la pregunta por el régimen político, y esa es una pregunta que nos vamos a hacer hoy día porque es fundamental para proyectar lo que venga con rechazo o sin rechazo, porque hacernos esa pregunta nos habla también de la crisis que hemos vivido, el diagnóstico que podemos hacer, y si la solución no fuese una nueva constitución, quizás de todas maneras habría algunos cambios, algo que enchularle a nuestra constitución del 80. Bienvenido, Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy buenas tardes. Un gusto muy grande estar aquí. Un saludo a todos tus telepensantes. Gracias. Sí. Veces, y me ha parecido un espacio muy atractivo, muy diferente el que tú diriges desde aquí. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar y venir a conversar con nosotros de este tema que, como tú bien lo planteas muchas veces, a ti también igual que a mí, a nosotros en eso es algo que compartimos, estábamos muy de acuerdo con que el régimen presidencial tenía más bien desventajas respecto de uno parlamentario. A mí nunca me gustó el semiparlamentario porque lo que estudié en la universidad con Álvaro Góngora respecto del régimen semiparlamentario fue lapidario, me salió verso. Entonces, ¿y por qué esencialmente uno pensaba o añoraba que hubiese habido un régimen parlamentario? Porque siempre se planteó que el quiebre institucional del 73 podría haberse evitado en el caso que nosotros hubiésemos tenido un régimen de ese tipo. ¿Qué opinas tú al respecto y por qué se ha producido un cambio en tu opinión? Sé que lo va a ir saliendo a lo largo de la entrevista, pero así como sí, en resumen. Yo fui bastante parlamentarista y lo fui por bastantes años. Cuando yo estaba en el CEP, bueno, trajimos a Juan Lins, un campeón del parlamentarismo, un crítico muy incisivo del sistema presidencial, a Liebhardt, a Sartori, en fin, y discutimos mucho este tema y eso se puede ver online, lo que en ese momento se dijo. E incluso yo mismo le encargué a Arturo Valenzuela un famoso paper sobre el parlamentarismo en Chile, o sea, como proyecto, la posibilidad de instaurar un verdadero parlamentarismo en Chile, que se publicó en la revista de Estudios Públicos y que después fue la base de un paper que está en la famosa antología de Lins y Valenzuela, con modificaciones, pero él tiene una nota ahí que agradece y que reconoce que esto se hizo en la revista Estudios Públicos. Así que, y yo estuve muy activo en eso. Y claro, como tú señalas, una de las virtudes del parlamentarismo era que en casos de crisis muy fuerte, en la cual el presidente tiene una visión y está en minoría en el Parlamento, bueno, hay una forma, que es la caída del primer ministro, del gobernante, ¿no es cierto? O la disolución del Parlamento y las nuevas elecciones para salir de la crisis. Y esa válvula de escape siempre me parecía que era muy potente, y la es, digamos, o sea, es un punto, es una ventaja que tiene el parlamentarismo sin duda. Y en el caso entonces de Allende, claro, uno decía, bueno, Allende estuvo siempre en minoría en el Parlamento. Si Allende hubiese sido un gobernante realmente emanado del Parlamento, y se le hubiese podido pedir la renuncia, bueno, probablemente nunca habría sido nombrado, pero si hubiese sido nombrado en algún momento, más temprano que tarde, el Parlamento le hubiera retirado su confianza y entonces habría habido una de dos cosas, porque surgía un nuevo ministro, un nuevo primer ministro, que no hubiese sido Allende, sino otro, que hubiese sido, no sé, a lo mejor en ese momento hubiese sido Elwin, no sé quién hubiese sido Frey tal vez. O si Allende hubiera podido, digamos, hubiera habido una disolución del Parlamento que hubiera provocado el propio Allende como primer ministro, y entonces, bueno, el pueblo hubiera decidido, digamos, qué pasa en ese caso. Esa era una de las... y eso es un poco lo que sugiere Arturo Valenzuela en su famoso libro de interpretación de Allende, ¿no? Entonces, eso era la mirada
Ahora, y eso es así, si tú lo miras así, si tú construyes eso así. Pero claro, estos contrafactuales son siempre dudosos, ¿no es cierto? O sea, eh, habría sido, en rigor, Allende no habría sido nunca elegido, porque nunca tuvo mayoría en las cámaras, digamos, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, nunca la tuvo. Entonces Allende no habría llegado nunca al poder, en rigor, digamos, ¿no? Entonces ya es una historia tan distinta que, bueno, cómo se hubiera vivido esa crisis, bueno, ya no sabemos. Entonces me parece que es un poquito como pasan estos contrafactuales, que tienen una cosa que, bueno, ¿hasta dónde quieres tú reimaginar lo que pasó, ¿no? Hasta cuán lejos quieres llegar, ¿no es cierto? Pero es muy distinto imaginar la situación con Allende elegido en un régimen parlamentario, que Allende nunca ha elegido, porque en ese caso no habría habido la experiencia de la Unidad Popular y el país hubiera tomado otro camino, digamos, ¿no? Claro, pero ahí Entonces, hay un punto que es importante tener en consideración. Si Allende elegido hubiese respetado la Constitución, hubiese bueno, respetado estamos su suponiendo compromiso eso. con la democracia cristiana, de las garantías constitucionales, entonces imaginemos que habiendo respetado la Constitución y habiendo tenido esa mayoría parlamentaria, porque después sí, para las elecciones siguientes, que muchos dicen que fueron absolutamente truchas y que metieron la mano en las urnas, etcétera, pero ahí él sí logró afirmarse un poco más en el Congreso. Entonces, ahí uno dice, respecto a lo que tenía antes, entonces ahí uno dice, bueno, pero el punto es que la crisis en el momento en sí, el tema es que normalmente Latinoamérica tiene ese problema de que cuando falla el poder político, porque hace rato que tiene bajo captura al poder judicial, porque el real check and balance en Latinoamérica no existe. Bueno, este es mi diagnóstico personal, no tienes por qué compartirlo, pero acá hay un problema check and balance muy importante entre el poder político y el judicial. En general, los poderes judiciales, y uno lo ve en toda Latinoamérica, funcionan a la orden de más o menos, con ciertos matices, pero bastante influenciados por los políticos de turno, y uno ve que acá también hay ciertas situaciones que se han levantado dentro del Poder Judicial de prevaricación en favor de, digamos, ciertos colores políticos, ideologías, personajes, etcétera, que es lo que en parte también tiene a la gente con el problema del malestar, de que nunca alguien que comete un delito de cuello y corbata se va preso, etcétera. Bueno, cuando uno tiene ese problema de check and balance, en definitiva, si no funciona el derecho como tal, el Estado de Derecho, Latinoamérica siempre cae como, este es mi análisis, a ver qué piensas tú, siempre cae en este loop de que ya, entonces, en definitiva, la corrupción y el desmadre a partir del problema del check and balance entre el poder político y el judicial, voy a hablar de ejecutivo y legislativo como una sola cosa, termina en que el ejercicio del poder se lo toman quienes detentan las armas. Entonces, y eso es como casi cíclico, digamos. Entonces, la salvación pareciera estar mucho más en un buen diseño de check and balance que haga impermeable al Poder Judicial respecto de las influencias del poder político, más que en un régimen presidencial o semiparlamentario. No sé cómo lo ves tú eso. sí, yo creo que ahí tienes un punto muy importante. Hay un tema cultural, político en América Latina muy profundo que hace que efectivamente tengamos instituciones más débiles. Y una de ellas es precisamente el Poder Judicial, que es fundamental. O sea, el Poder Judicial tiene que ser, como tú dices, un poder independiente y sobre el cual no sea fácil echar mano desde el punto de vista de la legislación o del Ejecutivo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante lo que tú señalas. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos un problema de legitimidad como el que tú dices, digamos, ¿no? Yo creo que va más allá, desgraciadamente, del diseño de las instituciones, ¿no? Y en mi libro la pregunta sobre el régimen político lo planteo un poquito, ¿no? Es un tema muy largo, es un tema que da para escribir mucho, pero tengo un capítulo un poco sobre eso, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con una cuestión histórica, ¿no? O sea, los regímenes parlamentarios en general son europeos, ¿no es cierto? Surgen en Europa, se han trasplantado a una que otra parte, pero tienen algo en común, incluso en los lugares donde han prendido fuera de Europa. Son países de tradición monárquica, ¿no? Esto es muy importante. O sea, incluso el caso alemán, que es un caso de un parlamentarismo donde el presidente es elegido y no hay un rey hoy día. Bueno, pero el emperador Guillermo gobernó Alemania hasta el año 1918, o sea, después de la Primera Guerra.
Y el cargo de canciller, ¿no es cierto?, lo detentó Bismarck, ¿no? Y entonces el cargo de canciller tiene una resonancia histórica para cualquier alemán que se remonta mucho más atrás, ¿no es cierto?, que la república, o sea, se remonta a la monarquía, ¿no es cierto?, al régimen monárquico. Entonces, lo mismo pasa en Inglaterra, el primer ministro como cargo surge en la monarquía. Entonces, lo mismo pasa en Holanda, ¿no es cierto?, en Bélgica, en Portugal. Te fijas, hoy día Portugal elige al presidente, pero es un país de larga tradición monárquica, donde la figura del primer ministro opera como independiente del jefe de Estado. Entonces, esta distinción tiene un arraigo histórico muy profundo. En cambio, en América Latina, nosotros, y también en Estados Unidos, digamos, es una de las cosas que tenemos en común, nosotros rompimos con la corona, y rompimos violentamente, rompimos a través de una guerra, ¿no es cierto? Y rompimos a la vez con la Iglesia. La Iglesia era el gran poder no solo religioso, sino el gran poder cultural. La Iglesia católica en América Latina tenía la hegemonía de la cultura, de la educación, de la formación en general, ¿no es cierto? Entonces era una institución que legitimaba la monarquía, porque el rey, ¿no es cierto?, tenía una estrecha conexión con la monarquía. Entonces hay que pensar que nuestros padres de la patria fueron condenados por la Iglesia, fueron excomulgados. Bernardo Higgins, por ejemplo, ocupa el arzobispado, el edificio del arzobispado, y se lo entrega a San Martín, donde San Martín vive durante un tiempo, cuando vive en Chile después digamos, de las victorias militares. Él tiene un tiempo en Chile y está instalado en el palacio del arzobispo, digamos. O sea, hasta ese punto se llega en términos simbólicos, como de romper con la Iglesia y romper con la monarquía. Entonces, esto a mi juicio parece muy antiguo, y que sí, pero esto es la realidad de cómo surge el poder político. Entonces no se puede legitimar desde la religión. En cambio, en Europa casi todas las monarquías se legitimaron desde la religión. Y a su vez las monarquías legitiman entonces el cargo del primer ministro. En cambio, entre nosotros eso no es posible. Entonces aparecen caudillos, ¿no es cierto?, carismáticos, caudillos militares en general, que tratan de establecer una legitimidad institucional, legal institucional, pero es muy difícil hacerlo. Entonces es en este contexto desafiante desde el punto de vista de la legitimidad del poder en general que aparece el presidencialismo, ¿no es cierto? Y surge el presidencialismo para establecer una legitimidad. Pero nosotros, hay que reconocerlo, tenemos una frágil institucionalidad que en última instancia deriva de este cierto desapego que tenemos a las instituciones, de esta cierta sensación de ilegitimidad de las instituciones que nos gobiernan, que no es algo que se inventó el 18 de octubre, es algo que está, digamos, en nuestra historia, digamos. Y Chile dentro de eso, dentro de ese contexto, en términos comparados, yo diría ha sido un país que ha tenido más bien una estructura institucional, una tradición institucional bastante poderosa, ¿no? Y eso en parte se debe a que se validó, se legitimó en la sociedad la institución de la presidencia. Ahora a mí todo lo que tú has planteado y en tu intervención, excelente intervención en la Convención Constituyente, siempre se me aparece como un fantasma al mismo tiempo que te estoy oyendo. Y el fantasma es a quién uno le está hablando, porque todo lo que has planteado como un resumen, una síntesis de ese trabajo de investigación, de entender de fondo qué es lo que significa un régimen político versus otro, y su instalación en un país con las condiciones que tenemos nosotros, tiene una raigambre que es republicana, es una raigambre que está basada en la lógica y la racionalidad occidental, y que se hace cargo de la realidad en términos de que existen los path dependents, en términos de que no es llegar y cambiar las cosas, de que existe una cultura previa. Y esto, todo lo que tú dices, por supuesto que a mí me resuena como lo más razonable, pero yo hoy día, como estoy ubicada, este es mi caso por lo menos, no es el tuyo, pero yo estoy ubicada en un sector extraño, porque resulta que a mí sí me parece que la racionalidad y la lógica son un aporte de Occidente a una cultura que es superior. Pero quienes vienen formados, digamos, de una forma Foucaultiana, si uno quiere, en que todos los discursos tienen el mismo valor, lo que plantean y avanzan desde el etos de los pueblos originarios
es primero que todo una hoja en blanco, o sea, terminemos con esos path dependents y terminemos con esa cultura que fue importada por los Winca y que vino a destruir la vida y a esclavizar a los pueblos originarios. Cuál más, cuál menos el matiz, eso vendría siendo la matriz desde la cual se está oyendo la reflexión que estás haciendo tú, entonces, y que no solamente haces tú, también hacen muchas otras personas que están analizando y están preocupados razonablemente de este tema. Y ahí es donde a mí se me genera el fantasma, porque claro, yo te oigo y digo, tremendo aporte, ¿no es cierto? Aquí hay realmente una posibilidad de comprender de fondo qué es lo que hay en juego, pero por otra parte me da la sensación que todo lo que tú estás mirando como algo no deseable, por decirlo así, es lo que los constituyentes están aspirando a hacer. Bueno, mira, es muy posible que, que la Constitución proponga un régimen político muy distinto del presidencialismo. De hecho, sabemos que hay convencionales muy importantes que han planteado derechamente importar el parlamentarismo europeo, traerlo a Chile, y hay propuestas que están circulando, que se han escrito, que son realmente parlamentaristas, o sea, sin ninguna duda. Y eso la convención puede hacerlo, y podría eventualmente Chile implantar esto, digamos, ¿no? Ahora, a mí me parece que eso duraría poco. Me parece que eso no tendría arraigo en la población, o sea, yo no me puedo imaginar que eso prenda realmente. Se puede poner en el papel, puede funcionar durante un cierto número de años, pero eso va tarde o temprano a torcerse en la cultura política chilena, se va a transformar, se va a modificar. Las constituciones se cambian, las constituciones son organismos vivos y van evolucionando y se interpretan muy por encima, digamos, o mucho más allá de lo que dice la letra. Y un caso muy interesante de eso es lo que ha ocurrido con el semipresidencialismo francés, por ejemplo. E incluso en nuestra historia, nosotros tenemos la experiencia de cómo cambió el régimen y se estableció el mal llamado parlamentarismo después de la Guerra Civil de 1891, que en rigor no modificó una letra de la Constitución. Y fue simplemente una reinterpretación de la Constitución y fueron nuevas prácticas. Y en Francia es muy interesante lo que ha pasado con el semipresidencialismo, ¿no? Donde también ahí había un cambio brutal, ¿no? Después de unos años. Claro, Porque terminaron con la cohabitación, como dices tú. Ahora, para que entiendan los telepensantes lo que hay en juego, y lo que ha descubierto Arturo y que lo ha puesto a la vista de todos nosotros. A ver, acá lo que hay en juego es que hay un inmovilismo político, lo cual a los libertarios nos encantaría que los políticos ya no legislen absolutamente nada más, pero sin duda que Chile tiene problemas tan importantes que tenemos que avanzar por lo menos en algunos de esos problemas, porque se extiende el sistema parlamentario versus el presidencial, extiende el periodo de instalación del nuevo régimen, a veces pasan meses, incluso años, hay experiencias de eso, entonces con eso emergen gobiernos interinos que no tienen realmente la facultad de hacer los cambios que puedan ser necesarios. Tenemos una condición de fragmentación de partidos hoy día muy importante que también se debe fundamentalmente al cambio del sistema binominal por uno plurinacional, ¿no? ¿Cómo era? Sí, es que yo estoy con el plurinacional ahora metido, pero pluripartidista, inclusivo, ese tipo de palabritas que le están metiendo ahora todo. Y tenemos también que lo que está planteando Arturo, que es sin duda que es así, que ya teníamos ese problema supuestamente, por eso es que le tuvieron que poner inclusivo al cambio de sistema electoral, porque la gente, incluso con el binominal, que tenía algunos pocos casos de arrastre, etcétera, que salían algunos pocos casos en que realmente no merecía la votación, acá con este nuevo sistema electoral, esto se ha llevado al extremo y al paroxismo. Realmente hoy día muchos de los parlamentarios tenemos una bancada importante con menos de un 10% elegido, lo mismo pasó con los convencionales constituyentes que no representan a más de un 30%. Sin embargo, a mí lo que me pasa con esto nuevamente es que veo que quienes salen beneficiados son los grupos minoritarios por los que las mayorías nunca han votado en este país, y son esos grupos minoritarios, porque las mayorías son democráticas y los grupos minoritarios han sido siempre de extremo, y no sé cómo ves tú eso ahí en ese sentido. O sea, el cambio a un sistema parlamentario es simplemente el abrazo por una ilusión, o en realidad, si uno lo mira realmente desde la perspectiva de quienes buscan el poder total, esto sirve a ese propósito.
Bueno, hay un riesgo ahí, hay un riesgo. Déjame decirte una cosita sobre el tema de la convención antes. Me gustó mucho una expresión que usó Sonia Montesino, la antropóloga. Dijo en la convención, cuando fue invitada, dijo la semana pasada, dijo, no se trata de refundar Chile, se trata de descubrir lo escondido. A mí me gustó mucho esa expresión, ¿no es cierto? Que emerja lo que está escondido en Chile, pero no se trata de refundar el país como si el país no existiera, digamos, ¿no? Eso es una ilusión y es irse contra la pared, digamos, eso no va a resultar. Pero sí, claro, hay cosas que estaban escondidas y que deben emerger, ¿no es cierto? Como las culturas indígenas, por ejemplo, originarias, etc. Pero eso es distinto que tratar de refundar. Y lo mismo me parece a mí pasa con el régimen político. Queremos transformarlo porque obviamente tiene pifias, tiene fallas que hay que corregir, pero pretender refundarlo desde cero, como si no tuviéramos una experiencia histórica, como si no hubiera una memoria histórica que produce expectativas, me parece un error. Ahora, el sistema, o un imposible, en cierto modo, no solo un error. El sistema parlamentario, claro, tiene eso que tú dices, o sea, el sistema parlamentario, ¿no es cierto?, consiste en una palabra, en que el pueblo vota por los parlamentarios y son los parlamentarios los que eligen a quién va a gobernar, ¿no? La gran pregunta del régimen político es una sola en realidad, lo que está en juego aquí. ¿Qué es lo que está en juego? Una sola cosa. ¿Quién elige al gobernante? ¿No? En un sistema presidencial eso se hace depositando una gran confianza en el ciudadano. El ciudadano elige directamente al gobernante. En cambio, en el sistema parlamentario hay un grupo, los parlamentarios, que son los que eligen a quien gobierna. Y los parlamentarios han sido elegidos por el pueblo. Entonces es un sistema indirecto, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que esa figura elegida, que normalmente se llama primer ministro, premier, es el nombre técnico, así más general, en España se llama presidente, ¿no es cierto? Bueno, en Alemania, me lo mencionamos, se llama canciller, qué sé yo. Pero ese primer ministro, que en realidad es quien gobierna, ¿no es cierto?, puede, una vez que ha sido elegido, puede disolver el Parlamento. Y a su vez los parlamentarios pueden quitarle la confianza, con lo cual abandona el gobierno. Y esto ocurre en cualquier momento. Esto tiene una consecuencia importante, y es que la Cámara política, la Cámara que genera de donde emana el gobernante, puede tener que ser, para que pueda ser disuelta, tiene que ser a su vez elegida en un solo momento electoral de una sola vez. En el mundo de hoy esto es muy desafiante. ¿Por qué? Porque las redes sociales, ¿no es cierto?, están marcando la vida social de una forma muy poderosa hoy día. Y hay muchas investigaciones, y es una cuestión de sentido común por lo demás, que están mostrando que las redes sociales son el mundo de lo instantáneo y son el mundo de emociones políticas muy intensas y muy polarizadas. Entonces, se produce emociones políticas intensas y que dividen mucho a la población. La gente vive o tiende a vivir en pequeñas burbujas informativas, ¿no es cierto?, entre gente que piensa igual, y se va produciendo una dificultad de diálogo común, de piso común en la sociedad, ¿no es cierto? Y aparecen incluso muchos de los elementos que han sido antes analizados como bajo los conceptos de psicología de la masa, ¿no es cierto? Lo que estudió Le Bon, lo que estudió Freud, lo que analizó también Canetti, ¿no? Freud habla de la masa, digamos, de la horda primordial, ¿no?, que desata la envidia originaria, dice Freud, ¿no? Y eso me parece que hoy día está en las redes. Tú ves la odiosidad, la impunidad, ¿no es cierto? Hay una especie como de no contención ante la capacidad de agresividad respecto de otro. Entonces, toda esta emocionalidad tiene una traducción política. Si tú eliges la Cámara de una sola vez, en un solo instante, son las opiniones políticas de ese día las que marcan la totalidad de esa Cámara. Entonces, no hay, como ocurre en el régimen presidencial, ¿no es cierto?, una Cámara, el Senado, que es elegida por partes, por parcialidades, de tal manera que refleja varios momentos políticos distintos.
Aquí todo el poder legislativo y el poder, por consiguiente, el poder ejecutivo que emana de él, surge de un solo instante político, ¿no? Y ahí está el peligro, porque como decía el federalista, ¿no es cierto?, si se consiente que el impulso y la oportunidad coincidan, bien sabemos que no se puede contar con motivos morales ni religiosos para contenerlo. O sea, Pamela Giles presidente. Bueno, claro, puede ser, y con todo el poder, te fijas, con todo el poder, sin un parlamento autónomo, con un parlamento que la misma persona elegida puede disolver. Entonces, esto es lo que pasó en Hungría, y esto es lo que está pasando hoy día en las autocracias contemporáneas, que tienden a ser ya no golpes militares, sino que golpes democráticos, por así decirlo, ¿no? En la semana pasada, el presidente Obama dijo, Hungría y Polonia demuestran que la democracia puede ser enterrada en las urnas electorales. Porque efectivamente son poderes democráticos, y Orbán, con ese talento impúdico que tiene, digamos, con ese carisma particular, lo anunció. Orbán dijo, solo necesitamos ganar una vez, pero entonces propiamente. Y ese propiamente quería decir más del 60%, y efectivamente lo logró algo del 67%, tomó el control total de la Cámara, modificó por completo la Constitución, entró a controlar el poder constitucional, modificó entonces la composición de la Corte Suprema, porque tenía todo el poder en la mano. Y ahí está instalado, hace años. Claro, él es hoy día, para que lo sepan los telepensantes, Víctor Orbán es el primer ministro de Hungría, ¿no es cierto? Hungría. Entonces, y ahí... Pero ¿cómo ves tú en ese contexto de lo que estábamos hablando? Porque la inestabilidad que produce el régimen parlamentario, sin embargo, estamos hoy día mismo, Arturo, y por eso es que les voy a subir al aire hoy día mismo esta entrevista, con la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Entonces, porque, claro, nosotros sabemos lo que es lidiar con la tensión que hay entre la teoría y la praxis, ¿sí? Y la acusación constitucional, evidentemente que como viene siendo la tónica de un Congreso que por lo demás, seamos súper claros, o sea, nosotros tenemos un sistema electoral, cambiamos a un sistema electoral que beneficia a las minorías de la extrema izquierda, eso es así, eso es lo que tenemos hoy día. Los que arrastrados son todos, excepto Flor Motúa, que nadie sabe dónde ponerlo, pero son todos de extrema izquierda, porque ese Flor Motúa es como la caricatura en Asterix y Obelix, ese que le pegan porque canta y siempre lo dejan amarrado detrás de un árbol. Uno tiene ganas como un poco de hacerle eso, ¿no? Pero en realidad, cuando uno lo piensa, el Parlamento que elige al primer ministro, es decir, lo que vendría siendo el jefe, ¿no es cierto?, del Ejecutivo, depende de cómo se elija, si es con un sistema uninominal una vuelta o si es con un sistema. Eso hace un cambio muy grande también. Claro, yo me estaba refiriendo al riesgo de autocracia que hay en el parlamentarismo, ¿no? Y el caso de Orbán, de Putin en Rusia, con semipresidencialismo, el caso de Kaczynski en Polonia con semipresidencialismo, son muy, muy elocuentes, ¿no es cierto? Y todo eso se basa en que tú eliges la totalidad del parlamento de golpe en un solo momento, y ese parlamento elige a un primer ministro que es el líder de la coalición, que adquiere un poder enorme sobre los parlamentarios que lo eligieron porque los puede disolver. Y nadie quiere ser disuelto, los parlamentarios no quieren poner en riesgo su cargo. Entonces, esa persona tiene un enorme poder, que es, como dice Bagehot, uno de los clásicos del parlamentarismo, ¿no es cierto?, inglés, es decir, es una criatura capaz de deshacer a sus creadores. Ese es el primer ministro, dice. Y eso es lo que ocurre. Entonces, ¿ahí hay un riesgo de autocracia? Lo hay. Hay menos contrapeso que en el régimen presidencial, una vez que la autoridad está elegida. Así es. Ahora, lo que tú dices es muy importante. El sistema electoral es otra de las variables que es muy importante para determinar quiénes llegan al Parlamento, ¿no es cierto? Y ahí, claro, nosotros salimos de un sistema y nos fuimos a otro que efectivamente fragmentó el sistema político. Eso no hay ninguna duda. Yo creo que hoy día hay bastante consenso en el sentido de que el sistema está produciendo una cantidad de partidos muy grande. Nosotros tenemos 16 partidos en el Parlamento y además tenemos bastante indisciplina parlamentaria dentro de los partidos, me refiero. O sea, los partidos no son partidos disciplinados, eso todos los autores tienden a ponerlo como una exigencia para que el parlamentarismo funcione bien.
Y entonces tenemos estos pequeños partidos que todas entonces funcionan en coaliciones. Entonces, claro, se da lo que tú dices, pequeños grupos, muchas veces extremos, y que son necesarios para armar la coalición. Entonces, ¿qué es lo grave que pasa con esto? Que la coalición muchas veces se arma sobre la base de estos partidos de minoría, que son los partidos bisagras necesarios para armar la coalición. Partidos entonces minoritarios, muchas veces polarizados, y que adquieren un poder desmedido, un poder fuera de proporción en relación con la votación que obtuvieron. Entonces se produce una desfiguración, ¿no?, de la representación. Entonces, por buscar una representación muy amplia, muy reflejo de la población, a través del sistema electoral, tú terminas en estos absurdos. Por ejemplo, un caso muy evidente de esto es Israel, ¿no es cierto?, donde hay un solo distrito, el sistema 100% proporcional, y hay pequeños partidos extremos, ¿no?, de ortodoxos, estos grupos ortodoxos extremos, que son muy pequeños, pero que son clave para armar la coalición y que adquieren un poder completamente desmedido en relación con los votos que obtuvieron. Entonces, esos hay que tenemos que corregir, con independencia del régimen, vayamos al régimen político que vayamos, nosotros necesitamos menos partidos, necesitamos partidos grandes, fuertes y representativos, digamos, de las grandes corrientes de opinión. No es verdad que haya 16 visiones del futuro de Chile, digamos, compitiendo entre sí. Dentro de un partido grande, como pasa en Alemania, como pasa en Inglaterra, como pasa en Estados Unidos, como pasa en España, habrá alas, ¿no es cierto? Habrá un grupo más acá, más allá, que enfatiza esto o enfatiza aquello, pero básicamente no puede haber 16 visiones del futuro de Chile. Eso es una falsedad. Lo que hay detrás de eso son caudillismos disfrazados. Los partidos tienden a ser entonces grupos cerrados, ¿no es cierto? Tú entras a un partido y tienes muy pocos derechos, prácticamente es un cheque en blanco que le das al líder, ¿no? Y la gente arma partidos muchas veces como plataforma para su propio futuro político personal. Entonces, el incentivo está puesto ahí, pues, Arturo, porque imagínate Jackson. Jackson arrastró como a 2 o a 3 parlamentarios con un 1%. Entonces, ¿cómo yo llego a ser Jackson? Bueno, chillo, tiro, paso por las épocas de violencia universitaria, acuso en los medios de prensa, tengo un alto nivel, digamos, de activismo mediático, activismo polemizador en el sentido schmittiano desde mi perspectiva, perdón, pero es la receta que da Carl Schmitt para revivir lo político, es transformar cualquier diferencia en una polémica, polemizarla y entonces a partir de eso ir dividiendo la sociedad en grupos antagónicos cerrados de amigos y enemigos, que es lo que es el corporativismo político en el que hemos ingresado sin lugar a dudas, y por lo tanto a mí sí me despierta una tremenda suspicacia el que primero que todo yo soy una fiel seguidora y contradictoria de todas las falsedades que plantea Fernando Atria en su libro La Constitución Tramposa, porque ahí justamente lo que él está hablando es que hay que sacar estas trampas que él menciona, entre las cuales está el sistema electoral binominal, porque ese sistema binominal que ya ha sido probado por Libertad de Desarrollo, hay estudios de que muestran que todo lo que él plantea ahí, que se veía beneficiar a la derecha, etcétera, no es así, sin ser yo partidaria del sistema binominal en particular, porque la verdad es que también generaba mucho escepticismo en la gente. Yo participé de una campaña en que éramos 3 cabros de 20 años, digamos, y nos mandaron a pegar de parte de la misma coalición, porque estábamos en la misma lista, pero ahí, digamos, ¿quién ganaba? Y entonces lo que pasaba con la gente de a pie, que decía, pero ¿cómo estos que van después se abrazan y gobiernan juntos? Para la campaña se quemaron las sedes, se mandaron a pegar, se destruyeron los carteles, etcétera. Bueno, eso no ha cambiado, y a mí me hubiese gustado un sistema electoral que por lo menos distinto al binominal, que hubiese cambiado esas dinámicas jovesianas, por decirlo así, que se daban al interior de las campañas. Y sin embargo, nosotros lo que tenemos ahora es una situación en la que en realidad se ha fomentado, y esto uno lo ve a nivel global, por decirlo así, con la independencia de Chile, el corporativismo político, la política de la clausura, el avance de una serie de puntas de lanza de una izquierda que en definitiva ha puesto temas sobre la mesa, como por ejemplo la plurinacionalidad, porque aquí hay otro vector que tenemos que introducir. ¿Qué es lo que pasa con un sistema presidencial
cuando en vez de tener un Estado unitario, tienes un Estado plurinacional. ¿Y qué es lo que pasa con un sistema parlamentario cuando además tienes un Estado plurinacional? ¿No es una balcanización al final en el contexto del corporativismo político evidente? No, aquí hay, a ver, primero, el sistema electoral se puede cambiar, digamos, o sea, y hay que cambiarlo, ¿no? Y se puede cambiar de distintas maneras. Hay muchos sistemas electorales en el mundo, no hay uno perfecto, hay algunos que funcionan bien en una sociedad, otros que funcionan bien en otra, hay tradiciones distintas, hay culturas políticas distintas, y eso debe ser recogido por el sistema electoral, pero el sistema electoral siempre es un filtro, ¿no es cierto? Siempre hay que pensar que en definitiva es un filtro, es decir, hay gente que queda, hay opiniones que quedan fuera para que tú tengas grandes opiniones, grandes partidos. Entonces nosotros podríamos tener 6, 7 partidos, pero no podemos tener 16, ¿no es cierto? O sea, eso es una cosa absurda. Ahora, tú puedes corregir esto dentro de un sistema DONT, de un sistema proporcional como el que tenemos, disminuyendo simplemente el número de parlamentarios que se eligen por distrito, que sería una reforma más sencilla, porque ya el sistema está operando, digamos. O tú puedes ir a una reforma más ambiciosa y puedes ensayar fórmulas distintas, por ejemplo, la fórmula alemana o neozelandesa, ¿no es cierto?, donde tú tienes 2 votos y votas por una persona en el distrito, o sea, es uninominal el distrito, y votas luego en forma proporcional por el partido a nivel nacional, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tienes un sistema mixto, que tiene ciertas ventajas porque fortalece a los partidos y tiene una especie de combinación entre representación proporcional y uninominal. Nosotros estamos eligiendo en forma uninominal a los alcaldes, por ejemplo, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué no elegir a los diputados de la misma manera? Pero complementado con este sistema de elegir partidos, que serían entonces pocos grandes partidos. Bueno, hay todo un mundo ahí de opciones que uno tiene que examinar, pero de lo que no me cabe duda, y estoy completamente de acuerdo contigo, es que hay que cambiar el sistema electoral porque esta fragmentación va a conspirar contra cualquier sistema, ¿no? Ningún sistema va a funcionar bien con esta fragmentación. Ahora, tú mencionaste Carl Schmitt, y yo creo que es bien importante no dejar pasar esa mención tuya, porque también hay que tener claro que ningún régimen funciona bien, por así decir, con independencia de la cultura política que prima. Yo lo que estoy criticando para Chile es el parlamentarismo para Chile, o el semipresidencialismo para Chile. Pero yo no soy quien de ir a decirle a los alemanes que su sistema no está funcionando. Yo creo que el sistema está funcionando muy bien en Alemania, o en Inglaterra, digamos. Me parecería absurdo ir a proponer el presidencialismo en Inglaterra. A pesar de eso, podemos conversar una modificación muy importante que se introdujo en Inglaterra al antiguo y tradicional parlamentarismo y que hoy día está en disputa en Inglaterra. O sea, también en Inglaterra estas cosas se discuten, ¿no es cierto? Pero tú mencionaste a este hombre, Carl Schmitt. Bueno, y Carl Schmitt ha entrado efectivamente en la política chilena y ha entrado por la vía de Ernesto Laclau, el politólogo o pensador argentino, ¿no es cierto?, que ha sido como el intelectual detrás del peronismo kirchnerista, ¿no es cierto? Él ha sido como la figura intelectual que respalda esa manera de entender el peronismo, ¿no? Él tiene una teoría del populismo y es una teoría positiva del populismo. O sea, en el lenguaje de Laclau, el populismo es una buena palabra, quiero decir, ¿no es cierto? Y él, entonces, y una de las cosas que él hereda de Carl Schmitt es esta idea de que la política es básicamente conflicto y confrontación, ¿no es cierto? Y donde tú te estructuras como un nosotros político, porque siempre en la política hay un nosotros, ¿no es cierto? Tú te estructuras como un nosotros en una relación dialéctica con el adversario al que tú construyes, y en la medida en que tú vas construyendo tu adversario, tú vas construyendo el nosotros de tu movimiento político. Entonces, la confrontación es el elemento esencial, ¿no es cierto? Esto es lo que enseña Laclau, y que viene de Carl Schmitt, claramente, que fue el gran intelectual que estuvo detrás de Hitler, una de las grandes figuras, ¿no es cierto?, detrás de Hitler. Entonces, es bien increíble que la izquierda, no solo en Chile, desde luego no solo en Chile, esté hoy día invocando o apoyándose en Carl Schmitt para corroer instituciones del capitalismo democrático, porque en el fondo es esa visión liberal la que Carl Schmitt impugna. Entonces, la política de los acuerdos, la idea de los consensos, la idea del diálogo como manera de construir políticas pasa a ser sospechoso, porque es una manera que renuncia, por así decir, a la conflictividad,
que es lo que te potencia como político individual y como colectividad política. Entonces, lo que pasó en Chile es que a partir de cierto momento, esto ya no tiene que ver con el régimen, tiene que ver con lo que estamos viviendo, es que en algún momento entró vía el Frente Amplio, me parece a mí, esta concepción de la política. Y cambió entonces la relación del presidente con los parlamentarios, de los parlamentarios entre sí, y cambió el tono del debate político en Chile. Entonces, en lugar de buscar consensos, entramos a esta política confrontacional. Y eso yo creo que nos ha hecho mucho daño. Y esto se conecta con el populismo, porque Laclau sostiene, ¿no es cierto?, que en una lectura postmarxista, digamos, ¿no es cierto?, que él no cree que la revolución la pueda hacer el proletariado, como pensaba Marx o pensaba Lenin, tampoco el campesinado, como pensaba Mao. En la sociedad moderna no, dice, la revolución tiene que hacerla una amalgama de clases sociales. Y esa amalgama de clases sociales, claro, tiene intereses económicos contrapuestos, tiene divergencias entre sí. Entonces, ¿cómo logras tú unificarla? Entonces la unificas tú a través de una demanda, de las muchas que hay en la sociedad, que pasa a ser, por así decir, equivalente a las demás. Lo estoy explicando de forma muy sencilla, él tiene un lenguaje muy enrevesado, pero en definitiva hay una demanda, en nuestro caso fue la Constitución, que pasa a ser como equivalente o representativa de todas las demás, pasa a englobar a todas las demás, pasa a ser una suerte de metáfora de todas las demandas concretas, que la salud, que la pensión, que la educación, que esto, que otro, ¿no es cierto? Entonces, esa demanda permite que los distintos grupos sociales y políticos converjan en una meta. Y esa meta se conecta con este adversario que hay que dibujar, que hay que construir, ¿no es cierto? Y entonces ese es el pueblo movilizado. Y entonces el populismo, cuyo ejemplo sería Perón, ¿no es cierto? Porque esto es una interpretación en el fondo del peronismo, es que tú a través del discurso construyes el agente revolucionario. El agente revolucionario ya no viene dado por la estructura socioeconómica de la sociedad, por la estructura de clase, como en el marxismo clásico, sino que viene dado por un discurso, por una retórica, por un relato. Y ese relato supone la construcción del adversario. Entonces, bueno, yo tengo ahí en el libro frases muy impresionantes de Laclau, ¿no es cierto?, sobre cómo él plantea derechamente esto, ¿no es cierto?, esta idea de que tú construyes, por ejemplo, quién es tu enemigo, ¿no es cierto? Es el imperialista, el capitalista, en fin. El explotador, el hombre, claro, claro, el macho, digamos, por decirlo, y ahí en ese contexto tiene mucho más sentido, creo yo, Arturo, si es que quisiésemos reflejar el momentum actual, ¿no? Que tuviésemos un parlamentarismo con un sistema proporcional, digamos, súper inclusivo, que incluya hasta el que saca 2 votos, digamos, porque a ese nivel estamos llegando, pero no es representativo, ni de alguna forma está en juego en el hecho de elegir presidente o de no elegir presidente, está en juego una de las únicas manifestaciones, y tú lo has dicho, de soberanía de los chilenos, de los ciudadanos, en que saben que si eligieron mayoritariamente a tal persona, es tal persona la que gobierna, con independencia de que, porque ahí no sé, tenemos otra forma de sistema electoral, y el problema es que tenemos una disociación que hace mucho ruido, porque el Congreso, con sus 2 cámaras, no representa necesariamente una mayoría como la representa el presidente. Entonces, evidentemente que si yo soy un grupo minoritario, como lo son la extrema izquierda en este país, si soy un grupo minoritario y quiero tomarme el poder, que además su vocación nunca ha sido democrática, entonces lo que tengo que hacer es construir aquellas condiciones que permitan, ¿no es cierto?, que las reglas me favorezcan. Eso es así, y no solamente las reglas, sino que también el corporativismo político schmittiano, obviamente que lo favorece porque lo que permite es extremar los antagonismos dentro de la sociedad, pero los pluriantagonismos, por decirlo, ya no es solamente el de la clase explotadora y la clase explotada, sino que todas las víctimas de la dominación, porque sobre la base de eso se construyen como víctimas y construyen al otro como victimario, y a río revuelto ganancia pescadores. Esa era la fórmula de Lenin de llegar al poder, y se ha repetido una y otra vez, y así es como se ha hecho, digamos, con masas de gente que les cuesta mucho unirse para una votación. Y si en Chile desaparece la votación por el presidente y terminamos con un primer ministro que es el reflejo de un Congreso cuya elección, por lo demás, tampoco es representativa,
uno puede imaginarse, como bien dices tú muchas veces, para que le expliques aquí a los telepensantes, una situación muy caótica y de decepción de parte de los chilenos respecto de la clase política que puede conducir a cualquier lugar. Claro, o sea, lo que es interesante es lo que tú dices, o sea, uno podría pensar que un grupo pequeño, pero que logra llegar al Parlamento, pero que es un grupo radicalizado, ¿no es cierto?, puede adquirir un poder desmedido en la coalición, de la cual forma parte, porque puede ser el partido bisagra requerido para armar la coalición. Y desde ahí adquirir un poder enorme, ¿no es cierto?, que no adquiriría en un sistema presidencialista, porque no tendría cómo lograr esta influencia, ¿no? Y con esta cuestión que ya planteamos de que no hay, que los contrapesos al poder son mucho más débiles, porque cuando tú armas la mayoría en un sistema parlamentario, tú te encuentras con que los controladores dependen del controlado, en cierto modo, porque es el primer ministro el que te puede disolver. Entonces, si tú te opones al primer ministro, bueno, lo que te ocurre, ¿no es cierto?, es que el primer ministro te puede disolver primero y luego, como es el líder del partido o de la coalición, se encarga de que tú no estés en las listas parlamentarias futuras, o si lo estás, no te da su apoyo. Entonces, tiene un alto costo. Y la única manera de desarmar un ministro, de hacerlo caer, por así decirlo, que es lo que siempre se esgrime, bueno, pero los primeros ministros pueden caer y caen. Bueno, la única manera es por una disensión interna, es porque un grupo que formó parte de la coalición mayoritaria deje de serlo. Pero justamente esa división interna la que tiene un alto costo, porque justamente el primer ministro te puede disolver y te puede bloquear tu camino político futuro. O sea, el parlamentario nuestro es mucho más autónomo de quien controla, porque su cargo no lo puede, no le puede poner, no le puede poner fin el presidente, te fijas, no depende del presidente la mantención en el cargo. Entonces sí, yo creo que hay... Ahora, ¿qué es lo que me parece a mí que es la gran dificultad que tiene la idea parlamentaria en Chile? O la idea semipresidencialista, porque el parlamentarismo, ya dijimos, ¿no es cierto?, el gobernante es elegido por el parlamento. Esto es un sistema en el fondo elitista, en el cual tú tienes grupos de partidos, jefes de gobierno, que después de la elección negocian quién va a ser el gobernante y cuál va a ser su programa y cuáles van a ser los cargos ministeriales. Esto es una negociación a puerta cerrada, es una cocina. Y es una cocina que muchas veces dura meses. En Holanda, por ejemplo, donde hay 12 partidos, el promedio son 90 días. Ahora, en este momento, estamos sin gobierno en Holanda desde el 17 de marzo. Ahora, claro, son partidos muy ricos, con una administración pública muy eficiente, y entonces lo que hay es un gobierno interino que no pasa leyes, solo administra, y funciona en base al presupuesto del año anterior. No es que no haya gobierno, en el sentido de no hay un caos, pero es un gobierno administrativo que opera al interior de la legislación que heredó, que estaba en el momento en que surge, no es que desaparezca el gobierno. Ahora, desde Entonces, Hayek eso sería fantástico, que dejen de pasar leyes. Nosotros pasamos 300 leyes al año, imagínate. Entonces, eso depende de cuán buenas sean las leyes vigentes que tú tienes que cumplir, digamos, porque pueden ser espantosas, digamos, o sea, pueden ser, tú puedes quedarte con el presupuesto del año anterior, que significa, no sé, puede significar un impuestos altísimos, restricciones a la libertad de enseñanza, a la expresión, en fin. Puede ser cualquiera de las dos cosas, depende del statu quo en el fondo. Si el statu quo es libertario, vas a estar feliz. Si el statu quo es ferozmente autoritario, va a ser una cárcel. Y fíjate que dura muchos días. O sea, en un sistema semipresidencial, por ejemplo, como la República Checa, el año 2018 esto duró 240 días sin gobierno, o sea, sin pasar leyes. ¿No es cierto? En España hubo 4 gobiernos entre el 2015 y el 2020, 2 disoluciones de parlamento que no dieron origen a gobierno, o sea, seguían con lo que ellos llaman un gobierno en funciones, o sea, puramente administrativo. En Suecia, 133 días. En Austria, semipresidencialismo, 225 días. Puedo seguir. O sea, digamos, esto es muy común. Quiero decir que no estoy poniendo un caso extraño. Y en ese contexto, Arturo, el tema de la acusación constitucional, ¿cómo lo aterrizas tú? Porque alguien te podría decir, oye, sí, tú estás criticando esto, pero y es verdad que Chile ha entrado en un proceso de degradación en todo ámbito de cosas. O sea, aquí mi propuesta de gobierno es hagamos una glasnost y una perestroika, porque la verdad, y caiga quien caiga. Y digamos, desde el señor de los Sokimich
hacia abajo, digamos, ¿no? Lo cual obviamente que es muy peligroso decirlo, pero yo creo que eso es lo único que nos puede salvar de realmente a nosotros hoy día, una buena glasnost y una perestroika adecuada. Sin embargo, a pesar de eso, alguien te podría decir, bueno, tú estás hablando de que aquí hay demoras en constituir gobierno, etcétera. En Chile no tenemos ese problema, pero la acusación constitucional que hoy día tenemos en contra del presidente Piñera podría también transformarse en un régimen presidencial como el que tenemos, en un hábito. ¿Y qué pasa ahora, Arturo, si esa acusación se aprueba? Bueno, yo creo que nosotros estamos transitando por una peligrosa vía, ¿no es cierto?, que es transformar las acusaciones constitucionales en acusaciones políticas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que la acusación constitucional, ¿no es cierto?, la hace la Cámara de Diputados en base a acusaciones que tienen que ver con violaciones a la Constitución o a las leyes, o poner en juego el honor de la nación. O sea, son faltas, no son errores políticos, no son desacuerdos políticos, sino que son faltas las que se invocan para justificar la acusación. Y el Senado, ¿no es cierto?, actúa como un jurado, es decir, en una función judicial. Lo que está ahí siendo evaluado no es si el político, si el presidente, el ministro, quien sea, actuó bien o mal, si su política es correcta o no, si es sensata o insensata. Puede ser muy insensata, pero no da pie a un juicio político. Lo que da pie a un juicio político tiene que haber una falta que tenga una base jurídica. Entonces, eso es lo que se está alterando. En este caso particular, a mí me parece claro que las cuestiones que se invocan, siendo graves e inconvenientes y discutibles, ocurrieron hace mucho tiempo. Es decir, ocurrieron en un momento que no corresponde hoy día juzgar, porque toda esta cuestión tuvo lugar en el primer gobierno del presidente Piñera, y el juicio político solamente puede referirse a actos de la administración y hasta 6 meses después de terminado esa administración. Entonces, a mí me parece que es claramente extemporánea la acusación. Si tuviera base, no quiero entrar en eso porque eso ya no tomaría mucho tiempo, pero si tuviera base, estaría fuera de plazo. Entonces, a mí me parece que este es un uso de la constitución política, de la acusación que tenemos para fines políticos. Y esto forma parte de lo que estábamos hablando, de esta estrategia confrontacional que ha pasado a formar parte de nuestra cultura política y que es algo que es dañino para la democracia, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa que tenemos que dejar atrás, que tenemos que superar, que tenemos que operarnos de este enfoque, ¿no?, de este enfoque confrontacional. La política es confrontación, es lucha. Efectivamente hay una relación entre el nosotros y el ellos. Yo creo que hay cosas que hay que rescatar de ese enfoque, no creo que sea radicalmente equivocado. La política requiere una cierta agresividad frente al adversario. Tú siempre votas por alguien, pero también contra alguien, por ejemplo, ¿no es cierto? El voto negativo, digamos, ¿no es cierto?, forma parte de la decisión política. Pero de ahí a transformar la política entera en una especie de lucha de poder contra el otro, digamos, me parece que entramos en una pendiente negativa para la sociedad en su conjunto. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que la distinción fundamental que hace Carl Schmitt es que yo veo en el otro a un enemigo, es decir, a alguien a quien yo pudiese eventualmente asesinar y estaría justificada mi muerte en esa guerra y estaría justificada la muerte del otro por mi mano. Yo creo que porque de lo que se trata es que lo que se polemiza desde la idea de que hay una vida que tiene una forma existencialmente distinta. Eso quiere decir que son dos existencias que no serían capaces de convivir, como podría ser a la vista de la señora Loncón convivir con un Winca o con un Yanacona. Eso es totalmente imposible en su visión, como es en el neofeminismo convivir con el macho, por lo cual dicen aborta al macho. Me refiero a las feministas radicales que no tienen nada que ver con la igualdad de género. Entonces, cuando uno observa que hay una parte que va avanzando en la captura del Estado y de los recursos con el fin de instalar ese tipo de dinámicas, y que la otra parte, para no entrar en el juego, porque no es entrar en juego, mientras yo en el otro no vea a un enemigo al cual quisiera yo liquidar,
como lo hacen ellos, digamos, porque es tu enemigo político, yo no he entrado en el juego. Sin embargo, los límites hay que ponerlos igual. Yo creo que en Chile, este es mi diagnóstico, la derecha ha tenido mucho miedo de entrar en ese juego. En parte el liberalismo no ve en el otro a un enemigo, sino que un adversario, un competidor, un polemizador, si uno quiere, ¿no? Pero en eso nos han pasado gato por liebre, porque han ido capturando cada vez más recursos del Estado y han avanzado al punto de que llegaron al 18 de octubre a quebrar nuestro país, y que yo recuerde, nadie, yo no vi ninguna escena en la que hubiese un solo chileno con un cartel que dijera que quería una nueva constitución. Ese también es un relato que se construye ex post o en el momento en que van pasando las cosas. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntarte por el proceso constituyente, para ir terminando un poco la visión, porque fíjate que tú citaste al federalista y yo también te traigo una cita del federalista. Dice, y si me quieres comentar lo que te planteé también, obviamente, pero dice, advierte, si el espíritu vigilante viril del pueblo, me gusta eso de viril a mi idea. Yo antes como que era, tú me conoces hace muchos años, yo hubiera estado feliz con este neofeminismo hace 10 años atrás, pero ya le di la vuelta. Si ese espíritu vigilante viril del pueblo estuviera tan envilecido como para tolerar una ley que no fuera obligatoria para los legisladores, así como para el pueblo debe prepararse para tolerar cualquier cosa menos la libertad, dice Publius. Y claramente nosotros tenemos una convención constituyente que tiene un poder omnímono, que no se rige bajo absolutamente ninguno de sus miembros. Ya tenemos casos, ¿no es cierto?, que son emblemáticos, como el señor Bade y la señora que le sacó la mugre a su hijo, etc. No se rigen bajo ninguna ley que rija al resto de los chilenos. Yo desde esa perspectiva y solamente tomando ese punto, sin todo lo demás que se ha avanzado, que claramente tiene un tinte totalitario, como las leyes Mordaza, como privar a los padres el derecho preferente sobre la educación de sus hijos, etc. No sé cómo explicar que todavía haya gente muy optimista. Los felicito, me encanta ese espíritu, pero quizás no tengo cómo explicarlo, y mi última pregunta para ti es ¿cómo explicamos esto? ¿Qué fe se puede tener todavía? ¿Es simplemente una fe, como quien cree en las hadas, y volvemos a Hobbes? ¿O digamos, hay algo que nos permita, hay alguna raíz de la que afirmarnos? Mira, yo tengo una cierta confianza en la sensatez del pueblo chileno y nunca he tenido duda de que al final el pueblo chileno tiene una cierta racionalidad, y tiene un cierto sentido, sobre todo, de la realidad. Muchas veces las élites no las tienen. Y una de las cosas que me gusta del presidencialismo es que justamente es un acto de confianza en el pueblo, en su capacidad de elegir a sus propios gobernantes. Y no me gusta la idea de transferirle ese derecho, que es un derecho histórico en Chile, a una élite política elegida y que está en el Parlamento, ¿no? Y que ellos sean los que elijan quiénes nos van a gobernar. Yo prefiero que decida quién nos va a gobernar un hijo vecino cualquiera, antes que un parlamentario. Me parece que hay una cosa, no hay una sensatez en la votación directa del gobierno que no solamente forma parte de nuestra cultura y nuestra historia, sino que también forma parte de cómo entendemos la democracia, sino que yo apuesto a eso. Y creo que lo que tú señalas es muy inquietante. Creo que lo de Carl Schmitt es muy inquietante, sobre todo esta idea de entender la política como la distinción amigo-enemigo. Yo creo que en política democrática hay adversarios, pero no enemigos. Pero por supuesto que la lucha es parte de la política, el conflicto no desaparecerá jamás de la sociedad, y entonces la organización política requiere una cierta capacidad de luchar, de combatir, de criticar, de polemizar. En la política tú siempre, insisto, tú estás a favor de algo y contra algo. Tu postura es siempre, por ejemplo, pro que la educación o la escuela sea escogida por los padres, contra que esa decisión la tome el Estado. No es solo lo primero, es lo segundo también. Son las dos cosas juntas. Y eso es lo que a veces se olvida, ¿no es cierto? Y entonces aparece una especie como de cosas medio majamama, ¿no es cierto? Donde todo es diálogo, todo es acuerdo, donde no atacamos, al contrario, porque no, estamos... Entonces, esa actitud tampoco es correcta, o sea, ni la división amigo-enemigo, ni tampoco una especie de majamama en la cual nunca podemos objetar, al contrario. Entonces, a mí me parece que si hay
personas que están en la lucha intelectual y política y social, digamos, haciendo sus puntos de vista, el pueblo chileno va a escoger con sensatez y va a haber periodos pero de entusiasmos pasajeros, pero también esos entusiasmos pasan. La violencia que estamos viendo y que se desató a partir del 18 de octubre es un ejemplo, ¿no es cierto? En un momento dado, mucha gente que la vio con mucha tolerancia, con excesiva tolerancia, y vio esto como, bueno, una cosa puntual, qué sé yo, no era grave, pero ya ha llegado un momento en que se ha producido un rechazo a la violencia muy generalizado, ¿no? Y eso es un cambio profundo en la sociedad. Entonces, también los hechos van enseñando. Hemos estado dando por hecho que la economía funciona. Bueno, ahora estamos viendo que sube el pan, que sube la benzina, que suben todas las cosas, ¿no es cierto? Dábamos por sentado que teníamos un sistema de créditos hipotecarios donde tú podías tomar un crédito a 2% por 30 años y con un pie del 20%, a veces menos. Bueno, eso se acabó, ¿no es cierto? Entonces, la realidad enseña, la realidad al final es de donde la lucha política se basa, y en ese sentido yo, a pesar de que te puede parecer un poco ingenuo, tengo esperanza. O sea, no todos somos Artés. No, yo creo que Artés no representa ni de cerca a la mayoría del pueblo chileno de día. No, sí, había que darle la nota de humor, porque lo que pasa es que yo tengo amigas que lo adoran, pero ¿sabes por qué lo adoran? Porque me dicen que es como hacer un viaje en el tiempo. Entonces, Sí, bueno, es que es un poco eso, yo encuentro que tiene algo en ese sentido muy pedagógico lo que él hace, porque nos recuerda lo que era la lucha en tiempos de la Guerra Fría, digamos, lo que era la izquierda de la Guerra Fría, la guerra antes de que cayera el muro, que de paso hemos tenido hace poco un aniversario, ¿no es cierto?, la semana antepasada, ¿no es cierto?, de la caída del muro. Pero esa era la postura de la izquierda de esos años, ¿no es cierto?, y de gran parte de ella. Y claro, él en ese sentido un poco es un viaje a ese tiempo. claro que es mejor tenerlo en un escenario de teatro que tenerlo en un escenario político. Le voy a recomendar a Teatro 1000 a ver si lo quieren contratar. Mi estimado Arturo, muchas gracias por esta excelente entrevista. Al menos yo tengo que decirte que a mí me has persuadido 100% y que creo que efectivamente la libertad hoy día de las grandes mayorías, es decir, la manifestación de la mayoría, que si vivimos en un régimen democrático es lo que debiésemos seguir avanzando, que las mayorías sean las que están representadas, requieren de este presidente de todas maneras y bueno, veremos qué pasa en las próximas elecciones ahora del domingo y también qué pasa con la acusación constitucional. Yo espero que no avance y que no llegue a su término positivamente en este momento, menos aún. Pero bueno, nosotros sabemos que aquí el último tiempo han venido pasando cosas psicomágicas en este país. Yo creo que muchos actos psicomágicos avanzados por una serie de agrupaciones influenciados por Jodorowsky, que también tiene un tema con Freud y me imagino que con algunos otros más. Así es que así estamos en un estado un poco esquizofrénico. Qué bueno tener este tipo de conversaciones y muchas gracias por haber aceptado la invitación de Esfera Pública. Muchísimas gracias, un gusto conversar contigo y saludo a todos tus Telepensantes. telepensantes y amigos que están conectados a este programa. Gracias, Arturo. Que estés muy bien. Seguimos conversando.